Canadá es un país enorme, sumamente próspero, y de unos paisajes indescriptibles. Es además comúnmente considerado uno de los países más desarrollados y con la mejor calidad de vida del mundo. En este video conoceremos los datos más interesantes del país, a través de 12 preguntas y respuestas, y luego, te daremos un listado de 10 datos curiosos, y 8 cosas que no debes hacer cuando visites Canadá. Comencemos. ¿Qué tan grande es Canadá? Con una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país más grande del mundo, y ocupa 2/5 partes de América del Norte. Su territorio es tan grande, que se extiende a través de 5 zonas horarias. ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? Sus primeros habitantes fueron pueblos de nativos americanos, como los Haida y los Inuits, que también se les conoce como esquimales. Luego, los franceses fueron los primeros europeos en asentarse en el territorio, y después de años de lucha, los británicos obtuvieron el control en 1763, y se fueron apoderando del territorio gradualmente, a medida que los habitantes originales y los franceses se movían hacia el norte y el este. ¿Qué tan poblado está el país? Para octubre del 2024 su población se estimaba en 39.851.000 personas. Sin embargo, solo hay 4 habitantes por cada kilómetro cuadrado, es decir que para el tamaño del territorio, el número de habitantes es muy reducido. ¿Cómo está compuesta la población canadiense? Canadá es un país multicultural y diverso. La mayoría de los canadienses son de ascendencia europea, principalmente descendientes de los primeros colonos franceses y británicos, así como de posteriores inmigrantes llegados del este y el sur de Europa. La población indígena representa cerca del 5%, pero además Canadá es uno de los países con la mayor tasa de inmigrantes per cápita del mundo, pues cerca del 21% de su población es extranjera, que procede principalmente de India, China y Filipinas. ¿Cuáles idiomas se hablan? Canadá tiene 2 idiomas oficiales, inglés y francés. El inglés es el idioma nativo del 59% de la población y el francés del 22%. Mientras que la mayoría de los francófonos canadienses viven en la provincia de Quebec, hay comunidades francófonas más pequeñas repartidas por todo el país. El chino es el tercer idioma nativo más común, seguido del alemán, el italiano, el punjabi y el español. ¿Cuáles son sus principales ríos y lagos? Con más de 2 millones de lagos de todos los tamaños, de origen glaciar y periglacial, se dice que Canadá es el país con más lagos en el mundo. Además, el país posee el 7% de las reservas mundiales de agua dulce, y comparte con Estados Unidos los Grandes Lagos, que es la mayor masa lacustre de agua dulce del mundo. El río más largo del país es el Mackenzie, y el mayor lago es el lago Superior, que es a su vez el segundo lago más grande del mundo, y el cual comparte con Estados Unidos. ¿Cómo es el clima? Aproximadamente 1/3 del país se ubica dentro del Círculo Polar Ártico, y estas zonas pueden permanecer congeladas hasta 9 meses al año, pero debido a su extenso tamaño, el país tiene climas variados. Por ejemplo, el clima de la zona de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, es lluvioso y templado, y cerca de Toronto el clima es de tipo continental. Los inviernos son fríos y con nieve, mientras que los veranos son calurosos y húmedos. ¿Cómo está dividido políticamente el país? Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios: Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nunavut, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec, Saskatchewan, los territorios del noroeste y Yukon. ¿Cómo está distribuida su población? Debido al frío extremo, gran parte del país es inhabitable, por lo que aproximadamente cerca del 75% de sus habitantes viven en las ciudades y pueblos cercanas a la frontera con Estados Unidos, alrededor de las orillas de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. ¿Cuáles son los lugares más poblados? La zona metropolitana más grande de Canadá es Toronto,
en Ontario. En 2022, más de 6,6 millones de personas vivían en el área metropolitana de Toronto. Le seguía Montreal, en Quebec, con unos 4,4 millones de habitantes, mientras que Vancouver, en la Columbia Británica, contaba con 2,8 millones de personas. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del país? Quizás el lugar más conocido del país son las famosas cataratas del Niágara, con caídas de agua de aproximadamente 60 metros, las cuales puedes disfrutar a través de un paseo en barco. Pero otras increíbles atracciones son el Parque Nacional de Banff, ubicado en las montañas rocosas con sus impresionantes paisajes, entre ellos el lago Moraine, que deslumbra con su agua completamente turquesa, y otros lagos de una belleza única. El castillo más fotografiado del mundo, el histórico Hotel Château Frontenac, en Quebec. Whistler, uno de los principales destinos para practicar esquí, snowboard y otros deportes de invierno, cuenta con más de 200 pistas repartidas en las montañas de Whistler y Blackcomb. Además se pueden observar las auroras boreales en Whitehorse, el Parque Nacional de Jasper conformado por glaciares, lagos, cascadas y montañas, y la fauna salvaje que se puede encontrar en el lugar incluye alces, renos, osos y caribúes. El Skyline de Toronto, donde se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos del país. ¿Cuáles son las celebraciones más importantes? Hay varias festividades especiales en Canadá, entre ellas, el Día de la Independencia, el 1 de julio de cada año, el Día de Acción de Gracias, que se celebra el segundo lunes de octubre. El Victoria Day, o Día de Victoria, que es feriado, se celebra en honor a la reina Victoria, cada 25 de mayo. El Winterlude, que celebra la llegada del invierno, se celebra en la región de la capital nacional de Ottawa, Quebec y Ontario. Esta festividad se inició en 1979 y se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de Canadá desde entonces. Es un festival de hielo de 3 semanas de duración, donde el público puede participar en diferentes deportes de hielo, disfrutar del fantástico arte del hielo y bailar con música alegre. Y ahora, 10 datos interesantes, curiosos y útiles que debes saber sobre Canadá. Comencemos. La capital del país es Ottawa, y se le considera la 7ª ciudad más fría del planeta. Aunque el máximo representante del país es el primer ministro, que en la actualidad es Justin Trudeau, el país tiene un rey, Carlos III de Reino Unido, ya que su forma de gobierno combina 2 sistemas, una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Cada provincia tiene su propio gobernador y su propio sistema educativo y de salud. Los 3 territorios son regiones que están muy poco pobladas, por tanto no han alcanzado el estado de provincia. El país tiene la costa más larga del mundo, la cual se extiende a lo largo de 202.080 kilómetros. Se necesitarían más de 4 años y medio para caminar de un extremo al otro de la costa de Canadá. Allí se encuentra la población de alces más grande del mundo, con estimaciones que superan al 1.000.000, y es uno de los animales más emblemáticos del país. Más de la mitad de los canadienses han obtenido títulos universitarios, y es uno de los países con mayor nivel educativo del mundo. Es el principal productor de jarabe de arce o miel de maple, un dulce fabricado a partir de la savia de la planta conocida como arce rojo o arce azucarero. Allí se produce el 85% de jarabe de arce del mundo. La hoja de arce es el símbolo del país, y los pueblos originarios veneraban a este árbol, cuyas hojas hoy aparecen en la bandera, y un sinnúmero de artefactos culturales. Alberga el 10% de los bosques del mundo. En todo el país se pueden encontrar 396,9 millones de hectáreas de bosques. El poutine es el plato nacional canadiense que consiste en papas fritas y cuajada de queso, todo cubierto con una deliciosa salsa de carne. 8 cosas que no debes hacer. Oler mal podría llevarte a la cárcel, es cierto, hay una ley que lo establece.
No suba al transporte público hasta que todos hayan salido primero. Se considera de mala educación abrirse paso a empujones en cualquier forma de transporte público antes de que la gente haya tenido la oportunidad de bajarse. No se debe llamar a los pueblos aborígenes indios. Tampoco son nativos americanos. En el país se les conoce como las primeras naciones. No alimentes la fauna silvestre. Ciertos animales pueden atacar con resultados que podrían ser mortales, y algunas municipalidades tienen ordenanzas que permiten ser acosado y multado por crueldad animal. No dar propina. Es costumbre dar una propina de al menos el 15 o 20% de la cuenta a peluqueros, taxistas y camareros. Si una persona recibe un servicio excepcional, debe pagar alrededor del 20%. Si el servicio es deficiente, se debe dar una propina inferior al 15%. Según una ley canadiense, es ilegal quitarse el vendaje en algún lugar público, incluidos parques y calles de aceras. Por esto podría ser arrestado. En algunas zonas es ilegal arrancar los trilliums, un tipo de flor protegida. Es ilegal pagar con demasiadas monedas. El gobierno de Canadá solo permite usar una cierta cantidad de monedas para pagar. Cuéntanos qué cosas te han gustado de Canadá y qué otras cosas no tanto. Si te gustó esta información, ayúdanos regalándonos un like y compartiéndola con tus amigos y familiares. Suscríbete para que no te pierdas los próximos contenidos, y gracias por apoyarnos.